nuevamente con ustedes, con gozo y con alegría, proyectando la presencia y la paz de Dios este domingo 24 de enero del 2021 para poder compartir con ustedes la Escuela de Crecimiento Espiritual en el tema que tenemos hoy asignado por el Señor. Pero antes que nada, una salutación buscando que sea esa paz de Dios multiplicada en ustedes. Y se encuentran nuevamente y es de gran trascendencia en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos muy contentos y emocionados de poder compartir con ustedes este libro de Proverbios, un libro sapiencial de sabiduría, como así es como se entiende. El tema de hoy general se llama el temor de Dios, fundamento de la sabiduría, y está tomado de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, vamos rápidamente porque tenemos mucho que comentar. Hoy estaremos hablando de 3 capítulos y vamos a procurar ser lo más sintéticos, pero no dejando de tener toda la enseñanza que el Espíritu ha puesto en mis labios para compartirla con usted y que está fundamentada en la Escritura. Vamos a leer pues versículo 1 del capítulo 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya vimos que Salomón fue el escritor, recopilador de los proverbios, y que pues ya eso ya lo estuvimos leyendo allá en primer libro de los Reyes 4:32, pero no vamos a repetir eso. Si usted gusta consultarlo nuevamente en la palabra de Dios, hágalo. Pero vamos a tomar otra idea aquí, y los proverbios de Salomón tienen por alcance un estilo de vida piadosa, justa, prudente, fundada en el temor de Dios y no solamente en los éxitos materiales. Eso podríamos sacar de este versículo 1 como una enseñanza sintética. Vamos a ver ahora del capítulo 1, versículos 2 al 4, y los leemos. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aquí se nos señala los propósitos del libro de Proverbios y vamos a encontrar aquí 5 propósitos. 1. Para entender sabiduría y doctrina. 2. Conocer razones prudentes. 3. Recibir consejo. ¿Cómo? Ahí nos habla de las características o elementos del consejo. Dice: en prudencia, justicia, juicio y equidad. Sí. Y 4. Para dar sagacidad a los simples. Y 5. A los jóvenes, inteligencia y cordura. Recordando siempre que este libro está dirigido en forma intensa y obviamente a la juventud. Bien, ahora lo que al principio aquí se nos da, dice, es para entender. El término que se nos da aquí, para entender, o tener entendimiento, es un término muy importante y es una combinación de varios términos, y eso nos habla de entender o de entendimiento, y significa separar mentalmente, argumentar, reflexionar para actuar correctamente o no actuar o hablar. Entonces aquí vemos que la Escritura dice en estos propósitos: para entender sabiduría y doctrina. Más adelante vamos a hablar del término de sabiduría y lo vamos a explicar, ¿sí? Ese término jomá, para hablar de la sabiduría en el buen sentido, y vamos a estar hablando de ello, pero el propósito es que nosotros separemos mentalmente, reflexionemos y actuemos correctamente, o no actuemos, o hablemos o no hablemos,
Qué gran bendición. Y aquí están enumerados estos 5 propósitos del libro de los Proverbios, y una de las cosas en las que yo me detengo, bueno, es en esa sabiduría y doctrina. La doctrina es enseñanza, indudablemente, que se refiere a la buena enseñanza, la que viene de Dios, la que el Señor nos ha dejado en la palabra y en la escritura. Y luego dice para conocer razones prudentes, pero luego recibir consejo. Dice en prudencia, justicia, juicio y equidad. Estos son 4 elementos que nos está diciendo lo que es el consejo. Hemos predicado y hemos enseñado acerca del consejo de Dios, y especialmente hemos dado un concepto sencillo que es la voluntad determinada por Dios, y es la voluntad directiva de Dios. Pero mire, como dice que vamos a recibir consejo en prudencia, en justicia, bueno, para que tengamos cordura, para que tengamos sensatez, estamos hablando de prudencia, justicia para que hagamos lo que debemos de hacer, juicio para discernir entre el bien y el mal, y equidad para dar a cada quien lo que corresponde. Esos son los 4 elementos del consejo, para que usted sepa cuándo está usted bajo el consejo de Dios y cuándo no está bajo el consejo de Dios. Si no hay prudencia, si no hay justicia, si no hay juicio o no hay equidad o cualquiera de estas, entonces usted no está en el consejo que el libro de Proverbios nos señala, que se refiere al consejo de Dios. También me interesa el 4º propósito, dice, para dar sagacidad a los simples. La palabra aquí, horma, significa buen sentido, avisado y discreto. El libro de Proverbios combate la simpleza, no la sencillez de corazón, sino la simpleza. Es decir, una condición de dejar correr todo y de ver todo como que se da sin que haya una causa y un efecto, pero y sin tener un sentido correcto de las cosas. Pero esta nos habla de tener sagacidad y romper con esa simpleza, dándonos un buen sentido, ser avisados, eso es lo que significa ese término sagacidad, y tener una discreción, es decir, para saber precisamente cuándo actuar o no actuar, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo hacer las cosas correctamente. Esa se refiere a la discreción que nosotros debemos de tener. Y el último propósito muy interesante, a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces estamos tratando de entregarle a los jóvenes ciertas cualidades que a veces no tienen y que les permiten de esta manera actuar mejor en su diario caminar como jóvenes precisamente, y que haya cordura, porque a veces lo que hay es insensatez y lo que hay es imprudencia, lamentablemente, y lo que está queriendo dar por enseñanza y por doctrina es que los jóvenes tengan inteligencia y cordura. Bien, vamos a dejar esos versículos del 2 al 4, ya los hemos explicado, espero que usted reciba bendición, y vamos a irnos al versículo 5 del capítulo 1, y dice así: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces aquí estamos hablando de algo, de tener un oído abierto para ser sabio, ¿sí? Entonces el sabio busca más saber para aumentar su sabiduría. Y este es un adjetivo, hakam, que significa sabio, hábil, práctico, ¿sí? En su relación con Dios se es sabio cuando se vive, fíjese bien, conforme a las indicaciones divinas, por lo cual es un proceso de satisfacción y no un logro en sí. La sabiduría es un recurso divino, no un fin. El sabio se hace un experimentado en todas las áreas de la vida, recibe la experiencia de Dios y la demuestra siendo inteligente y sagaz a todo nivel. Aquí es por eso oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá ¿qué? Consejo. Es decir, va a adquirir prudencia, justicia, juicio y equidad. Bien,
Vamos a dejar este versículo 5 y el 6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Bien, ya vimos que el entender significa una separación mental para reflexionar, para actuar correctamente o no actuar, o hablar o no hablar. Entonces, esto nos lleva a un mayor entendimiento. Nosotros miramos en muchos otros pasajes de la Escritura que es muy grave cuando el pueblo de Dios y especialmente los jóvenes no entienden las situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana y cómo actuar en esa vida diaria. Y esto está llevándolos a cometer errores, a no actuar correctamente, a no hablar lo que deben hablar, y entonces pues están llevándolos a una vida delante de Dios que no está mostrando la sabiduría que nos está tratando de enseñar este libro de Proverbios, que ha sido una gran mención, mashal, si hablamos en el término en hebreo. Bien, entonces vamos a dejar ahí y ahora nos vamos a donde tomamos el nombre que le dimos a la clase, el temor de Dios, fundamento de la sabiduría, Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, yo no voy a hablar mucho del temor de Dios, porque el tema principal del libro de Proverbios es la sabiduría, y vamos a hablar más de sabiduría, pero sí es muy importante. El temor de Dios, o el temor de Jehová, está dado 14 veces en versículos trascendentales en el libro de Proverbios, y es el fundamento o principio de la sabiduría. Nos estamos refiriendo al temor de Dios, y este término o vocablo, jomá, significa eso totalmente, sabiduría. Es un nombre o es un sustantivo. Y yo quisiera dar un concepto de la sabiduría para que nosotros nos gocemos en ello y lo estemos fundamentando. Continuamente vamos a estar hablando acerca del temor de Dios, pero escuche este concepto de la sabiduría que el Señor puso en mi corazón. Sabiduría es el conocimiento, la capacidad, la habilidad, la destreza venida de lo alto, del Dios del cielo y de la tierra, manifestada a través de la obra de su Espíritu Santo. Esto, como lo citamos ya en la clase anterior, tiene que ver con Isaías 11:2, porque precisamente ahí se nos resume la sabiduría, y vamos a volver a leerlo, lo que la Escritura nos dice, y dice ahí, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, y describe todo lo que la sabiduría contiene o elementos que son importantes para expresar sabiduría. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, y vuelve a repetir, de temor de Jehová, porque el temor de Dios, el temor de Jehová es el fundamento de la sabiduría, el principio de la sabiduría. Vuelvo entonces a leer para que le quede claro el concepto. Sabiduría es el conocimiento, la capacidad, la habilidad, la destreza venida de lo alto, del Dios del cielo y de la tierra, manifestada a través de la obra de su Espíritu Santo, según Isaías 11:2, para tomar las decisiones correctas, efectivas y prácticas, y fíjese bien en esto, en el momento oportuno, demostrando experiencia divina personal. Es decir, sí, que esa experiencia divina, si la tomamos, después se vuelve personal. Madurez, proyección y desarrollo. El origen de la sabiduría es la enseñanza venida por el temor de Dios. Y eso lo comprobamos con Proverbios capítulo 15, versículo 33, que ya más adelante lo estudiaremos cuando lleguemos a ese capítulo, y es el final del capítulo 15 de Proverbios, y dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Entonces, estamos aquí hablando de esa reverencia plena que tenemos que tener a lo que Dios es, y a lo que Dios hace, y a lo que Dios habla. Esas tres cosas tienen que ver con el temor de Dios: lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios habla. Lo hablaríamos: lo que Dios es, lo que Dios obra, lo que Dios
dice. Entonces, dejamos ahí este concepto de la sabiduría que ha sido sacado de todo el estudio que hemos estado haciendo acerca de este libro sapiencial, o sea, o de sabiduría de los proverbios, o el mashal, conforme lo nombra la Biblia hebrea o el texto masorético. Gracias a Dios. Ahora, vamos todavía a quedarnos un poquito aquí en el versículo 7 de este capítulo 1, ¿sí? Los frutos de la sabiduría son muchos. Fíjese nada más esto, la correspondencia en el Nuevo Testamento de los frutos de la sabiduría son los mismos que el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, son los frutos de la sabiduría, y se nos está dando un resumen, una síntesis en Gálatas 5, 22 y 23. Todo lo que nosotros veremos en el libro de Proverbios tiene que ver también con el fruto del Espíritu, y nosotros veremos que ahí se expresan cosas de amor, de gozo, muchas veces de paz, sí, de paciencia, tremendo, de benignidad, de bondad, de fe, o sea, en este caso se usa confianza, de mansedumbre, de templanza o dominio propio. Los frutos, pues, de la sabiduría son muchos, y en el Nuevo Testamento están expresados a través del fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22 y 23. También vamos a ver, en cuanto a las características de la sabiduría de lo alto, estas están descritas en Santiago. Primero, distinguiendo la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esto se encuentra, y lo vamos a leer allá, y ya lo hemos hecho en Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículos, dice ahí, versículos 13 al 16. Vamos hasta allá para que nosotros ya luego nos regresamos, y dice 13 al 16, dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Fíjese bien, así es que vamos a ver que aquí hay varias categorías o varias clases de sabiduría. La de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, hay sabiduría terrenal, hay sabiduría animal, hay sabiduría diabólica, pero hay sabiduría de lo alto. Esto nos está describiendo y nos hace tener una distinción entre la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y la que es de lo alto. Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Todo esto es contrario a la sabiduría. Pero ahora leeremos lo que son las características de la sabiduría, y algo hablaremos más adelante. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. En el libro de Proverbios vamos a encontrar muchas cosas que nos hablan de la pureza, de la limpieza. Luego dice pacífica, vamos a hallar mucho de eso, de gente que tiene una actitud pacificadora y que es pacífica. Amable, también más, benigna también, llena de misericordia, vamos a encontrar, de buenos frutos. Ya vimos que la sabiduría tiene muchos frutos, sin incertidumbre, o sea, muy segura, muy firme, ni hipocresía, no falsa, no de dos caras, y el fruto de justicia se siembra en paz. Ahí está la paz para aquellos que hacen la paz. Entonces tenemos aquí las características de la sabiduría de lo alto. Los términos en griego que se usan para sabiduría, estos nos dan entendimiento de lo que significa la sabiduría. Sofos, astuto, hábil, experimentado. Aquí se vuelve a repetir la experiencia divina que hemos adquirido y que se ha hecho también ya personal. Sabio, sí, por tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Instruido, por recibir la doctrina y la enseñanza. Fronimos, que significa sensato, atento. Ahí está la prudencia, la atención, ahí está el ser sabio.
y su netos inteligente, sagaz y sabio. Vimos esa sagacidad, que es el buen sentido, que nos hace ser avisados, que nos hace ser discretos. Entonces, estos son los términos que se usan. No me voy a meter a hacer un estudio acerca de la sabiduría dada y explicada en el Nuevo Testamento, porque me estoy conservando dentro del texto de Proverbios capítulo 1, pero era necesario explicar. Esto como un apéndice en medio de la enseñanza. Recuerde, y siempre continuamente estoy diciéndolo, si no quizá en todas mis enseñanzas y predicaciones, que la fuente de consulta es la Nueva Concordancia Exhaustiva de la Biblia de James Strong y el Diccionario Expositivo de las Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo de W. E. Vine. Para darle gloria a estos hombres que hicieron este esfuerzo para que nosotros entendiéramos mejor los términos y los vocablos. Bien, ahora estamos todavía en el capítulo 1, versículo 7, y nosotros vamos a ver cuál es el resultado, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Y nosotros vamos a ver, cuando proyectas y procuras el temor de Dios, que es fundamento de la sabiduría divina, tu estilo y modo de vida te hace sabio, y la bendición de Dios reposa sobre tu persona. Este sería el resultado de que nosotros tengamos como fundamento de la sabiduría el temor de Dios. Para que lo volvamos a leer, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero tú y yo no, porque nosotros queremos ser gente prudente, gente sensata, gente que con su sagacidad, ¿sí?, quite la simpleza de nuestra vida. Y entonces vuelvo a repetir el resultado: cuando proyectas y procuras el temor de Dios, que es fundamento de la sabiduría divina, tu estilo y modo de vida te hace sabio, y la bendición de Dios reposa sobre tu persona. Vamos entonces a continuar, capítulo 1, ahora versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, aquí no, y voy a leer hasta el 14. Y dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Esta porción, esta sección que se encuentra aquí de los versículos 8 al 14, ¿sí? Y pues los proverbios revelados y la instrucción de la sabiduría está dirigida insistentemente para los hijos, siendo los sujetos más necesitados de alcanzar madurez y decisiones correctas en el tiempo oportuno, ¿sí? En la enseñanza que hay en estos versículos, y esto es muy directo para nuestros jóvenes, nuestros pubertos, adolescentes y nuestros jóvenes, dice: fíjate con quién andas y con quién te juntas. Vuelvo a repetirte cuál es la enseñanza sintética de esta sección de capítulo 1 del 8 al 14. Fíjate con quién andas y te juntas, señorita y joven, adolescente, adolescenta, puberto y puberta. Fíjate con quién te juntas, fíjate con quién andas. Cuida eso. Esto te va a hacer más sabio, y que tú fundamentes esta conducta en el temor de Dios, porque el Señor te está diciendo que tú, esa experiencia, eso que Él ve como Dios, te lo enseña, te lo manifiesta, y tú tendrás que tomar la decisión de vivirlo o no vivirlo, y entonces de acuerdo a ello tendrás tus resultados. Vamos ahora al capítulo 1, versículos 15 al 19, y dice: otra vez dirigido a los hijos: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, aquí, ¿cuál es la enseñanza sintética? La separación. La separación.
Y estas son muchas de las cosas que a veces nuestra juventud, nuestros adolescentes, nuestros pubertos, jóvenes y señoritas, niños y niñas, no están entendiendo. Separación o el apartarse de ciertas influencias es necesaria y es indispensable. A veces esto está trayendo conflictos a los padres, y está trayendo conflictos a las familias, y está trayendo conflictos en las escuelas, porque nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, nuestros pubertos, niños y niñas, jóvenes y señoritas, no han entendido la separación o el apartarse de ciertas influencias, ¿sí? Esto se vuelve indispensable, esto se vuelve necesario, de tal manera que debe de haber una separación. Indudablemente que si usamos otro término, esto se llama santificación, ¿sí? Sal del medio de ellos, dijo el Señor, apártate, sepárate. Bien, vamos a dejar ahí, seguimos, porque no nos podemos entretener, estamos tomando la enseñanza sintética, sí, y vamos a los versículos 20 y 21, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Se recuerda que dijimos que en un sentido podemos hablar de que la sabiduría es la tercera voz de Dios y que Dios no ha dejado de hablar, que es a causa de nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra necedad, que hemos tenido oídos sordos y que no hemos oído la voz de Dios, y comprobamos conforme al Salmo 19 que la voz del Señor está todo el día, sí, y está en todo lugar, y que en la noche el Señor habla sabiduría, no oímos. Ahora, ¿a qué se está refiriendo estos versículos 20 y 21? A algo muy tremendo que está pasando. Y entre las cosas que Dios está emitiendo por su voz es que la sabiduría clama en busca de discípulos y obra en todo lugar. Hay un clamor de la sabiduría para buscar discípulos, oh jóvenes, oh varones, hombres y mujeres, porque aunque lo estamos aplicando a los jóvenes, hay algunos hombres y mujeres que ya pasaron de la juventud, que se comportan como si fueran adolescentes, y hoy tendrían que buscar tener esa sabiduría, porque la sabiduría clama en busca de discípulos y está queriendo obrar en todo lugar, y esto es lo que estos versículos nos están enseñando. Seguimos adelante, ahora vamos al capítulo 1, versículos 22 y 23, y dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Ahí está. Se tiene que romper la simpleza para entrar en sagacidad. Amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Entonces aquí hay un llamado a la sabiduría, una invitación a la sabiduría. Deja la simpleza, ¿verdad? La palabra simple es un término en hebreo, petai, y no le va a gustar. Significa tonto, seducible, simple, el que vive en simpleza. Oh, qué triste manera de entender las cosas con estos términos tan fuertes, en donde se está hablando de que el simple es un tonto y que el simple es un seducible, y si es un tonto entonces no tiene capacidad de inteligencia, y hay un llamado de la sabiduría a dejar la simpleza, y no solo ello, sino que hay un deseo en ese llamado, dice, y la sabiduría en su llamado reprende, dice el versículo 23, y dice que va a derramar su espíritu sobre nosotros. Esto se conectaría con Isaías 11:2, de tal manera que la sabiduría trae en que sobre nosotros sea otorgado la persona del Espíritu Santo y el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos y por todos los siglos. Vamos a ver ahora el capítulo 1, versículos 24 al 31. Y tenemos aquí la conducta del simple y sus consecuencias. Vamos a ver por qué
el llamado de la sabiduría es a que dejes la simpleza, a que dejes de ser tonto y seducible, y a que tú en esta hora busques que el Espíritu se te sea otorgado, que haya un derramamiento del Espíritu sobre tu vida y se cumpla la palabra también de Joel 2:28. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos pues a ver la conducta del simple y sus consecuencias. Capítulo 1, 24 al 31. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo. Sí, la prudencia, la justicia, el juicio, la equidad, dice mío, y mi reprensión no quisiste, es decir, mi llamado con exhortación y amonestación. También yo me reiré en vuestra calamidad. Mire, va a venir calamidad como está sucediendo ahora, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¡Qué bárbaro! Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, es decir, el simple teme, y lo que a lo que teme o a lo que le teme le vendrá, ¿sí? Por falta de su sabiduría y por no escuchar el llamado y la reprensión de la sabiduría. Voy a leer el 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, mire nada más lo que estás recibiendo, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Acuérdese que uno de los elementos y uno en cuanto al entendimiento es actuar correctamente o no actuar, hablar o no hablar y tener una separación mental, pero también en el concepto dijimos que es para tomar las decisiones correctas, efectivas y prácticas en el momento oportuno. Tiene su momento oportuno. La sabiduría llama, te reprende, pero si no la oyes, si no haces caso, entonces cuando tú ya quieras hacerlo fuera de tiempo, ya no hay un remedio, ya no hay una corrección, ya no hay un cambio. Versículo 28 de Proverbios 1:28 dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, ¿sí? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Vuelve a repetir, y aquí es otra vez que nos vuelve a enseñar que el fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová y que hay que escoger el temor de Dios para tener sabiduría, y estamos ahí gozándonos. Estas son las consecuencias del simple. Seguimos leyendo. No quisieron mi consejo, otra vez despreciando yo el consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, ¿sí? Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. No vamos a perder la relación causa-efecto. No vamos a perder el caso de la escritura, como se tenía muchas enseñanzas parabólicas o paralelas. De lo que siembras, eso es lo que recoges. Eso es la causa y ese es el efecto. Entonces, pues aquí estamos otra vez leyendo: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Es decir, que al que no busca la sabiduría, al que no anda en el temor de Dios para recibir sabiduría, al que no oye el consejo, al que no oye la doctrina, al que sigue en la simpleza, pues va a recibir un resultado totalmente negativo, como ya vimos, va a recibir destrucción. Qué manera tan necia de ser. Y perdóneme, por eso en la escritura simple es un tonto. Qué tontos están siendo a veces nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros pubertos, sean varones o mujeres, y qué simples y qué tontos están siendo algunos hombres y mujeres ya maduros, porque no han experimentado la sabiduría de Dios. Es tiempo de volver a la sabiduría de Dios, a esta voz de Dios que nos lleve a una vida diferente y con consecuencias diferentes. Vamos a leer ahora el final del capítulo 1, versículos 32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces ahora nosotros estamos viendo lo contrario al ignorante y al necio es el sabio. Esto, como aprendimos, es un versus,
¿sí? Ve lo que es el sabio, ve lo que es el necio, ve lo que le pasa al sabio, ve la consecuencia, el producto del sabio, el efecto del sabio, ve en la consecuencia, el resultado del necio o del que es insensato o el de que es un simple. Entonces la conducta, lo contrario al ignorante y al necio es el sabio. Esto es un verso. El necio vive y depende de su propio entendimiento, ¿sí? Y en consecuencia se autodestruye. Versus. El sabio vive y depende del consejo de Dios y bajo el temor de Dios. Su resultado son tres cosas. Fíjese bien ahí, dice que son tres cosas que va a tener por resultado el sabio. Habitar confiadamente, mire para estos días tan difíciles, vivir tranquilo, ¿sí? Sin miedo al mal o a las malas noticias. Voy a volver a repetirte cuál es el resultado en el sabio. Son tres cosas: habitar confiadamente, vivir tranquilo y sin miedo al mal o a las malas noticias. Para que usted entienda esto de las malas noticias, pues escuche la predicación dada por el hermano Eliú, siervo de Dios, el domingo pasado, acerca de las malas noticias, ¿sí? Entonces vamos a estar libres de temores y de miedos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dejamos el capítulo 1 y vamos hasta el capítulo 2, que lo tenemos bastante resumido. Y podríamos ponerle por subtítulo: requisitos y elementos de la sabiduría. Recuerde que yo le he estado diciendo que del capítulo 1 al capítulo 9 estaremos enseñando muchísimo acerca de la sabiduría, lo que es, cómo es, qué hace, qué resultados tiene. Se van a responder muchas preguntas y se van a contestar también muchas inquietudes. Vuelvo al capítulo 2, versículo 1, vamos a hablar de los requisitos y elementos de la sabiduría. Versículo 1 dice: hijo mío, otra vez dirigida a la juventud, otra vez dirigida a los pubertos, a las pubertas, a las adolescentes, a los jóvenes y a las señoritas. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Entonces, aquí estamos hablando cuáles son requisitos y elementos de la sabiduría: recibir sus palabras y guardar sus mandamientos. Es muy sencillo. Entonces el Señor está diciendo: recibe mis palabras, guarda mis mandamientos. Pero siquiera los estás oyendo, siquiera estás escudriñando la palabra, siquiera estás buscando recibir la palabra del Señor, estás recibiendo en este caso lo que dicen muchas partes de la escritura, está recibiendo los mandamientos, lo que dice la ley de Dios. Entonces esto es el primer punto, el primer requisito para que vamos a ver el versículo 2, dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces aquí estamos viendo oído atento a la sabiduría y corazón inclinado a la prudencia. Es muy sencillo, pero el asunto no es que sea muy sencillo y es muy claro, sino el asunto es vivirlo, el asunto es experimentarlo. Esa declaración de Dios se vuelva una experiencia para nosotros. Oír atento a la sabiduría, esto tiene que ver con oír como el Shema, oír inteligentemente para guardar y entender y poner por obra. Y un corazón inclinado a la prudencia, es decir, un corazón que no reacciona, que no es, como dirían, viral, que no es un hígado, como muchos otros jóvenes entenderían, que no rápido entra en ira, en violencia, en pleito, en enojo, sino hay prudencia. Así debiera de ser el corazón del joven sabio, de la señorita sabia, del niño y de la niña sabia. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahora al versículos 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Clamar, buscar la inteligencia y la prudencia con un objetivo: entender el temor de Dios y hallar su conocimiento. Está muy relacionado en todo lo que venimos diciendo, está muy relacionado con Isaías 11:2, está muy relacionado
con lo que son los elementos, las características de la sabiduría de lo alto. Y pues no voy a regresar a lo que ya he enseñado, pero estos versículos del 3 al 5 es clamar y buscar la inteligencia, ¿sí? Es decir, que tú puedas entender las cosas, que tú puedas comprender las cosas, que tú puedas recibir las cosas, reflexionarlas y meditarlas correctamente. Entonces el Señor nos está diciendo que clames, buscar la inteligencia y la prudencia. ¿Cuál es el objetivo? Entender el temor de Dios y hallar su conocimiento. De esa manera, este sería el tercer requisito. Vamos a ver el cuarto, versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sí? Y entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? La fuente de la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia proviene de Dios. De Él proceden todas las cosas. Oh, nosotros sabemos que hubo jóvenes muy sabios, mancebos muy sabios, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando a Daniel en el capítulo 2 le preguntan acerca de la interpretación de un sueño, él reconoce que de Jehová da la sabiduría, Jehová da la inteligencia, Jehová da el conocimiento. De Él proceden todas las cosas. David lo sabía y Pablo lo sabía. Y en 1 Corintios 8 habla de que de Él proceden todas las cosas y conforme a Él son todos los propósitos. Entonces estamos aquí hablando de algo muy tremendo. La fuente de la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia proviene de Dios. Esto por si tú consideras que eres una persona inteligente, pero si no tienes el temor de Dios, a veces la inteligencia y el conocimiento se aplican para mal, pero cuando tenemos el temor de Dios, entonces procuramos que en nuestra vida reconozca que la fuente de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento proviene de Dios y que entonces bajo el temor de Dios las cosas tendrán que tener una aplicación correcta y que tengan una aplicación de bien en el nombre de Jesucristo. Pero, amado hermano, aparte de reconocer la fuente de la sabiduría y el conocimiento, vamos a ver que también nos señala aquí la condición del receptor, ¿sí? Y nos señala que Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Entonces nos está hablando de una condición personal para que nosotros podamos seguir recibiendo estos requisitos y elementos de la sabiduría. Ahora vamos a leer versículos del 8 al 19. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Sí? Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces aquí se nos está hablando en forma muy importante entender el consejo de Dios. Las 4 cosas básicas: justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Y aquí deja bien explicado, ¿verdad?, que el Señor guardará las veredas del juicio, ¿sí?, para saber lo que y entender o discernir lo que es bueno y lo que es malo, el bien y el mal, y preservará el camino de los santos. También el Señor nos está mostrando aquí no solo esto que es parte del consejo de Dios, sino que dejemos entrar a nuestro corazón la sabiduría y que sea grata la ciencia a nuestra alma. La discreción, es decir, la ruptura de la simpleza y de ser simple, de ser tonto, para venir a la sagacidad, nos va a guardar.
y va a preservar la inteligencia y vamos a ser librados de caminos equivocados, porque ahí están el entender el consejo de Dios. Tiene 4 cosas básicas: justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Y aquí se nos habla de algunos caminos equivocados, de malos caminos, de caminos torcidos, de veredas torcidas, de tal manera que nosotros no debemos transitar por ahí, sino por otra clase de senderos. Vamos a dejar ahí y vamos a hablar ahora del versículo 20 y 21. Y esto significa el vivir del sabio y su resultado. Arriba nos está dando una advertencia. Acuérdese que el libro de Proverbios son sentencias muy fuertes. Acuérdese que eso significa el adagio, y que significa, ¿verdad? Sentencias cortas, bien claras. Y entonces estamos aquí viendo que nosotros debemos de tener cuidado en ello, y significa máximas sustanciosas, enseñanzas supremas, ¿sí? De tal manera que nos está dando lo que resulta de un camino que es del sabio y del camino del que es simple. Ahora vamos a ver el vivir del sabio y su resultado 20 y 21. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Entonces aquí nos estamos gozando y viendo cuál es el vivir del sabio y su resultado. ¿Cuál es el vivir del sabio? Un camino que es el camino de los buenos y seguir las veredas de los justos, ¿sí? Y otra vez nos vuelve a dar la promesa que ya teníamos en el primer capítulo, versículo 26, y dice aquí, y habitarán la tierra. Allá dice, habitarán confiadamente, y dice ahí, los perfectos permanecerán en ella. Está hablando de estar habitando confiadamente. Entonces, esto se está hablando como el resultado de un vivir como sabio, y es algo precioso. Versículo 22, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El vivir del impío y su resultado. El impío es cortado de la tierra, el insensato, el simple, el desobediente, el que no anda en el temor de Dios, y los predicadores, es decir, los que traspasan la palabra de Dios, la ley y la sabiduría, serán de ella desarraigados, o sea, quitados totalmente de raíz. Dejamos este capítulo 2 y nos vamos a mirar ahora el capítulo 3, que este es mucho más intenso que el anterior capítulo. El capítulo 2 lo llamamos de los requisitos y elementos de la sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora al capítulo 3, y este capítulo yo lo he intitulado Acciones y decisiones del sabio. No olvidemos la regla de la causa-efecto, ¿sí? Está clara aquí. En tus decisiones está tu resultado. En tus acciones hay consecuencias. En tus palabras también hay consecuencias. Entonces, no dejemos de tomar en cuenta esta regla de la causa-efecto, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos dejar bien claro que nuestras acciones y decisiones sean sabias, y entonces tengamos cierto efecto, cierto producto, cierta consecuencia. Vamos a ver el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Algo que ya viene insistiendo. Pareciera que es difícil y que nos repite el Señor lo mismo varias veces, pero esta es una manera en que el Señor nos enseña. Y recuerde que cuando hemos predicado acerca de la palabra de Jehová es mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón sobre renglón, en lengua de tartamudos, y hasta que nosotros dejemos penetrar la palabra. Esto es una forma de enseñarnos sabiduría y doctrina. Y entonces aquí es algo muy importante, la acción y la decisión. ¿Cuál es la acción? No olvidar la palabra de Dios, su ley. Ahí está bien claro. De tal manera dice, guardar en tu corazón un gran tesoro. ¿Cuál debe ser ese gran tesoro? Sus mandamientos.
Entonces, lo primero aquí es la acción y esa decisión, no olvidar la palabra de Dios ni su ley, y guardar en nuestro corazón ese gran tesoro y sus mandamientos. Recuerde que ese es el pacto que el Señor dijo que haría. Nos daría un corazón nuevo, un corazón, quitaría el corazón de piedra, pondría un corazón de carne y escribiría en nosotros sus leyes y sus mandamientos. Un surco, ¿verdad? De tal manera que quedan bien grabados, queden ahí guardados en nuestra mente y nuestro corazón para ponerlos entonces por obra. Y esto se está volviendo algo muy trascendente, y esto es una acción y una decisión que va a traer gran beneficio a nuestra vida. Recuerde que también cuando estuvimos hablando de la obra de ese Dios redentor y hablamos, ¿verdad? Allá, y me ha impactado mucho Isaías 59, 20 y 21, y vendrá el Redentor de Sión, y este será el pacto que pondré mi espíritu sobre ti, y en tu boca mi palabra, y en tus hijos mi palabra, y en tus hijos de tus hijos mi palabra. Entonces, exactamente en nuestra boca Él iba a poner, y usted léalo más literalmente, y esto es muy importante. Esta es una acción y una decisión. No olvidar la palabra de Dios. Hoy, lamentablemente, nuestra juventud y nuestra adolescencia y mucho del pueblo de Dios no está buscando alimentarse de la palabra de Dios, no está buscando la fuente de la fe, que es la palabra de Dios, no está sembrando fe en su corazón. Esto es lo que nos está hablando el Señor, es que es una gran decisión, porque siembras fe, siembras confianza, siembras en tu corazón promesas, siembras en tu corazón mandamientos, y esto en tu corazón se vuelve un gran tesoro. Acuérdese que dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todo esto significa la ley, todo esto significa el gran tesoro que en tu corazón debe haber, tus mandamientos. Pero ¿cómo vas a tener un tesoro que no has adquirido? Hoy es tiempo de volver a la palabra de Dios, de volver a su ley, de volver a sus mandamientos. Sabemos que nos cuesta trabajo, sabemos que estamos en este mundo, pero aferrémonos que hoy tenemos la sabiduría de lo alto, y que estamos abandonando la sabiduría terrenal, animal y diabólica para venir a tener esa sabiduría de lo alto que nos lleve a ese tipo de experiencia mediante el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora los versículos del 2 al 4, y ahí nosotros vamos a ver el primer gran resultado. Y dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces aquí vemos el primer gran resultado. Súmele largura de días, ¿sí? Entonces a veces decimos: es que no me alcanza el tiempo, es que quiero hacer esto y no me alcanza, y decimos: se han vuelto los tiempos cortos. Pues mira la promesa. Cuando tú tienes una acción, una decisión correcta, no olvidar la palabra de Dios y guardar en tu corazón como un gran tesoro sus mandamientos, el Señor te va a dar largura de días. El día de 24 horas se va a alargar. ¿Cómo Dios lo hace? Es su promesa. Él es el Todopoderoso, Él es ese Dios grande. Usted reciba esta promesa, años de vida, para que ahora que está sucediendo, que a causa de este juicio y de esta pandemia, mucha gente está muriendo antes de la edad bíblica, y los cristianos tienen que buscar alargar sus años de vida, y los jóvenes alargar sus años de vida. ¿Por qué dejar esta tierra en los días de su juventud o de su madurez más cercana? Oh Señor, cuando tenemos que cumplir propósitos en esta tierra y tú agregues años de vida. Tú le agregaste años de vida a Abraham, y así y a Isaac y a todos esos patriarcas. Tú le agregaste años de vida después de probarlo a Job. Así es que, Señor, tú seas glorificado, y paz te aumentarán.
Qué importante se está volviendo esa paz, la paz con Dios, la paz de Dios, la paz de nosotros mismos, la paz con el prójimo, aunque este es muy difícil a veces de sostener por causa del prójimo, pero nosotros tenemos que buscar estar en paz con todos si es posible, porque eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Seguimos versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Mira nada más, amado hermano, la misericordia, el favor de Dios, porque mejor es la misericordia que la vida, dice el Salmo 63, y muestra tu maravillosa misericordia a todos los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdanos como a la niña de tus ojos, escóndenos bajo la sombra de tus alas, dicen también los salmos. Qué preciosa, no, que no se aparte la misericordia de cada uno de nuestros jóvenes, de cada uno de nuestras señoritas, de cada hombre y mujer que quiere andar en la sabiduría, la verdad. Y aquí estamos hablando de cuestiones de fe, del famoso amén, del emuná, del amán. Estamos hablando todos esos términos en hebreo que nos están hablando de la verdad, de la fidelidad, que nos están hablando de la fe, de la confianza. No se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Mira dónde las tienes que tener claramente puestas. Y finalmente el 4, hallarás gracia y buena opinión. Hallarás gracia. Es rara vez que vemos este término en el Antiguo Testamento, pero aquí ya está dado, tener gracia, ¿sí? Es decir, el otorgamiento de las cosas de Dios, no porque las merezcamos, sino porque Él ama su nombre y se ama a sí mismo, y por su puro amor es gracia recibida a causa, en el caso de nosotros los cristianos, de la obra redentora y propiciatoria hecha por el Señor Jesucristo. Ante los ojos de Dios y de los hombres, una buena opinión, que Dios opine bien de mí, y el Señor también va a cambiar los corazones. Vamos a dejar el 2 a 4, es el primer gran resultado. Versículos 5 al 7. Aquí va a haber versus, pero de bendición. Segunda, acción y declaración. Versículos 5 al 7. Y dice ahí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Otra vez viene a ver el temor de Dios y apártate del mal. ¿Sí? Entonces, estamos aquí hablando la segunda acción y decisión. Fiarte de Dios, de Jesucristo. ¿Sí? Fíate de todo tu corazón. Deja de apoyarte en tu propia prudencia, sí, de tal manera que tú reconozcas al Señor en todos tus caminos, diaria y continuamente y a cada momento. Todo, por donde quiera que tú vayas, reconoce que al Señor en todos tus caminos y Él va a ir enderezando. A veces decimos, voy por el camino correcto, pues tú nomás ten en esta hora esa disposición de fiarte del Señor y Él va a enderezar tus veredas. Y lo otro más importante, que no seas sabio en tu propia opinión. Qué triste, ya vimos, ¿verdad? Que el simple anda en su propio entendimiento y tiene como consecuencia la autodestrucción. El Señor no quiere que tú mismo te autodestruyas. Y dice finalmente, teme a Jehová y apártate del mal. Esto es una regla que vamos a encontrar continuamente. Teme a Dios y apártate del mal. Si temes a Dios, tú tienes que apartarte del mal y entonces acercarte al bien, porque tienes el temor de Dios, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, o el temor de Dios es fundamento de la sabiduría. El temor de Dios es enseñanza de sabiduría, como ya lo vimos. Entonces, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora nosotros vamos a ver aquí el versículo 8, la segunda gran consecuencia, el segundo gran producto. Vamos a ver qué producto tienes si haces estas cosas, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, ahí hablamos de una sanidad corporal. ¿Cuántos no queremos la sanidad corporal? Medicina a mi cuerpo, a todo mi cuerpo, a todos mis 206 huesos, mis coyunturas, mis tuétanos, lo que contiene y viste mis huesos, mi masa muscular, la piel que lo viste, mis sentidos, mi vista, mi oído, mi gusto, mi tacto, mi olfato, mis aparatos, mis sistemas, mis membranas, mis válvulas, mis glándulas, todo, mi cerebro, mis extremidades inferiores, mi tórax, mis extremidades superiores, mi cuello, mi cráneo, mi cabeza, todo está. Y dice el Señor, yo voy a hacer algo grande, sobrenatural, porque yo soy el Todopoderoso.
poderoso. Y si tú andas en la sabiduría, si tú vives en la sabiduría, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Cuánto a veces van pasando la edad y sentimos en las riumas y sentimos las artritis y sentimos que el Señor tiene que traer refrigerio a nuestros huesos. Ya a veces no podemos dormir las 8 horas continuas, sino tenemos que estar levantándonos porque necesitamos refrigerio a nuestros huesos. El refrigerio es descanso y es alimento, que Dios alimente nuestros huesos, que se acabe la osteoporosis, que se acabe la descalcificación, que el Señor me dé refrigerio a mis huesos y medicina a mi cuerpo, en todo mi cuerpo, y que se cumpla la palabra de Dios de 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Qué bendición, qué hermosa bendición, qué gran resultado, qué gran efecto, qué gran consecuencia, qué gran producto esta sanidad corporal que tanto necesitamos en estos días, y que especialmente también teniendo toda esta lucha a causa de los contagios diversos que hay y de las enfermedades diversas, el Señor nos quiere dar sanidad corporal. Vamos a ver la tercera acción y decisión y el tercer gran resultado. Versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, la segunda acción es honrar a Dios con tus bienes. Esto ha sido difícil para muchos entenderlo porque están pensando, ¿verdad? Yo por qué le de diezmar al pastor, a los siervos, yo por qué le de diezmar a la iglesia, por qué le de dar esto, por qué aquello, estás mal en el punto de la sabiduría. No está honrándose al hombre, sino está honrándose a Dios con tus bienes, porque todo procede de Dios, porque lo que tú eres, así tienes, tu vida, tus recursos y tu tiempo es del Señor, no es tuyo. Simple y llanamente estás dándole la honra al Señor de todo lo que te da, y el Señor aquí habla que honres a Jehová con todos tus bienes, las primicias de todos tus frutos. Algunos hemos entendido esto y hemos corregido camino de sabiduría y estamos dando nuestras primicias al Señor para que el Señor sea glorificado. No es lo que el hombre recibe, no es lo que una institución recibe o la iglesia recibe, es lo que Dios recibe. Es un acto de obediencia y de sabiduría, y estamos dándole al Señor adoración y estamos dándole al Señor la gloria, y esto es la tercera acción y decisión. Y miren el tercer gran resultado ahí en el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces ahora está hablando de abundancia y te estás quejando porque no te alcanza y te estás quejando, pero Dios es fiel y a veces nos prueba, y a veces hay momentos de cierta escasez, hay momentos en que Dios nos prueba. Probó a Abraham, probó a Isaac, probó a Jacob, probó a otros hombres, probó a Job. ¿Por qué no te ha de probar a ti? Pero finalmente el Señor quiere traer aquí algo muy precioso, un gran resultado. Sí, dice llenura y rebosar. El Señor quiere que seas lleno, y el Señor va a cumplir. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? En su tiempo oportuno, pero lo va a hacer. Dios no va a fallar, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Dios es verdadero, ya lo vimos aquí en el versículo 3, que la misericordia y la verdad del Señor están ahí presentes a causa de esta sabiduría. Aquí hay un gran resultado, y este resultado tiene que ver con las cosas materiales, con los recursos, con las cosas económicas, y tú has violado la palabra del Señor y la sabiduría, y no has tenido temor de Dios, no has entregado tus bienes al Señor, no has entregado tus primicias. Te cuesta trabajo hasta dar ofrenda, y estás escogiendo el billete más horrible o la moneda más maltratada para depositarla al Señor. Gracias a Dios que ya no hay congregación, ya no hay alfolí, pero ahora de alguna manera el Señor, otros no lo están haciendo así, otros están cumpliendo, honrando a Dios con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y entonces sus graneros están llenos de abundancia y sus lagares están rebosando de mosto. Aunque ya no somos una
una cultura que tenga nada más una ocupación económica, de agricultura y de ganadería, sino hay muchas otras áreas económicas. El Señor lo que nos está diciendo: te voy a bendecir en sobremanera, y yo recibo para ti y para todos aquellos que quieren vivir en sabiduría. Versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y entonces aquí estamos viendo la cuarta acción y decisión, ¿sí? ¿Cuál es ella? Aceptar la corrección. Aceptar la corrección, aceptar el castigo. Hoy muchos no están aceptando que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Muchos no están aceptando que el Salmo 105 dice: buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro, acordaos de sus maravillas y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Muchos no están aceptando el Salmo 119, donde dice: la suma de tu palabra es verdad y la justicia de tus juicios es eterna. Muchos no están aceptando. Horrenda cosa es caer en manos de oliva del Dios vivo. Allá en Hebreos 10, Dios juzgará a su pueblo, y no aceptan todo eso, el juicio de sí mismos. Y mire toda esta situación, aún siendo cristianos, y los que no son, pues imagínense en qué condición están, dónde quedan. Necesitamos aceptar la corrección, necesitamos aceptar de parte del Señor que Él nos quiere castigar a veces para corregirnos, para enderezar nuestro camino, y no nos debemos de fatigar. Hoy es tiempo de castigo y de corrección, y hay que aceptar lo que a cada uno corresponde, y lo que corresponde a la iglesia de Jesucristo, a los siervos, de lo que corresponde a esta nación y a todas las naciones de esta tierra. Pero esa acción también tiene un gran resultado, de tal manera, amado hermano, que vamos a ver ese resultado, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces nos muestra su amor el Señor, y esto es más importante, que yo tenga el amor de Dios, de tal manera, con esta cuarta gran consecuencia de esta acción: tengo el amor de Dios porque Él me ama y no me quiere dejar en el camino torcido. Como ya vimos en el capítulo 2, Él quiere enderezar nuestras veredas, Él quiere llevarnos por veredas justas, entonces, y por caminos rectos. Entonces, gracias porque el Señor me ama y me corrige. Versículos 13 al 20, ahora vamos: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y en todas sus veredas paz. Ella es árbol de la vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Gracias a Dios, dijimos hasta el versículo 20. Dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Sí, aquí se nos está dando el valor, la importancia de la sabiduría y sus beneficios. Nos vuelve bienaventurados. Recuerde que la palabra aventurado, Nashem, y también donde se deriva el nombre de uno de los hijos de Jacob, hacer feliz, ¿verdad? Significa siempre un término de recibir lo bueno, de recibir todo lo bueno. El buen deseo de Dios es ser feliz. Algunos han dicho, ¿verdad?, que somos felices por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esta es una extensión nada más, pero la palabra aquí bienaventurado, y dice: el hombre que haya la sabiduría y tiene la inteligencia. Ese es el valor, la importancia de la sabiduría, y nos vuelve bienaventurados. Nos vuelve en el sentido del griego Macarios, y también, ¿verdad?, está hablando de todo lo que ello resulta en forma preciosa, ¿verdad? Y nos da el valor, y que es mayor que la ganancia de plata y de oro. Sí, más es de mayor valor que las piedras preciosas. Sí, nada se puede comparar con la sabiduría. Y luego veamos, ¿verdad?, los resultados: la largura de Dios está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Miren nada más todo lo que el Señor nos quiere dar. Sus caminos son caminos de todos y veredas de paz, ¿sí?
y dice: árbol de vides a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. No solo es buscarla y recibir alguna vez, sino retenerla y quedarse con la sabiduría para siempre. Y afirma, ¿verdad?, en la importancia y el valor de esta sabiduría. Vamos ahora al versículo 21 al 26, y dice la Escritura: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño te será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Entonces aquí estamos hablando un mirar con sabiduría y el fruto que nosotros podemos tener. Tenemos que estar poniendo nuestros ojos en la sabiduría, tenemos que poner nuestros ojos en quien es sabiduría, en Cristo Jesús. Un mirar con sabiduría, y su fruto está siendo muy claro aquí, y está hablando, ¿verdad?, algo muy precioso: que no se aparten nuestros ojos ni de la ley ni del consejo, y que nos dan vida a nuestra alma, y ya lo vimos, gracias a nuestro cuello, y vamos a andar confiadamente, y nuestro pie no tropezará. Acuérdense de esa bendición del versículo 25 de Judas: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y gran sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. También nos habla de un dormir en paz. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tus sueños te será grato. Y, amado hermano, vamos a estar fuera de temores, de pavores repentinos, y cuando veamos la ruina de los impíos o de otros, a nosotros no nos llegará. Estaremos en confianza, amado hermano, sí, y seremos gente cambiada, libres, amado hermano, y estaremos expresando también misericordia. Haremos bien al quien es debido, eso es equidad, como ya lo vimos, eso es parte del consejo de Dios. Y, amado hermano, vamos a estar glorificando el nombre del Señor. Dejamos ahí y vamos ahora a versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: ande y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Hasta ahí. La misericordia, el hacer bien al prójimo, la ayuda al necesitado son elementos de la sabiduría. Si andas en sabiduría, tú vas a expresar misericordia, amabilidad, vas a expresar ayuda, a hacer bien al prójimo, y de la ayuda al necesitado. Estos son elementos de la sabiduría y son acciones y decisiones que estamos viendo. Todo eso, si tú, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 30 dice: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Entonces la sabiduría es pacífica, ya lo vimos, es pura, pacífica, benigna, llena de misericordia. Ya vimos las características de la sabiduría de lo alto, y aquí se está comprobando, como yo dije, la proyección de esta sabiduría en el libro de Proverbios está dada tanto en el que se vuelve el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23, y se vuelve, amado hermano, en las características y cualidades de la sabiduría de lo alto del capítulo 3 de Santiago, versículos 17 y 18. Finalmente vamos ya por terminar. No envidies al hombre injusto, dice el 31, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La sabiduría, como vimos hace rato, es pura y con presencia y bendición divina. Otra vez vuelve a hablar de esas cualidades de la sabiduría de lo alto, y está aquí expresada esa pureza, esa limpieza, esa condición en donde no hay participación de cosas malas y desagradables, con presencia y bendición divina. Aquí estamos viendo que el Señor está ahí y va a bendecir la morada de los justos y va a tener comunión íntima con los justos. Bendito sea estas acciones y estos resultados que estamos mirando.
versículos finales 34 y 35, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces aquí sí, vemos en Dios que Él otorga favor, sí, y a quien Él otorga su enojo. Entonces estamos viendo muy claro en estos versículos lo que hace Dios, y dice ahí que vaya al burlador, al escarnecedor, sí, Él lo va a escarnecer, pero al humilde dará gracia. Esto está puesto allá en Primera de Pedro 5:5 y está en Santiago capítulo 4. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Gracias, Señor, por ello. Gracias por este estudio. Damos por terminado este capítulo que llamamos Acciones y Decisiones del Sabio, la causa-efecto, la acción y la decisión, y la consecuencia, el producto o el efecto que tuvo, el resultado, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Nada más les recuerdo, vamos a ir ya un poco más rápido después de esta explicación, porque el capítulo 1 y el capítulo 3 son capítulos muy profundos y tuvimos que tomar un poquito de más tiempo, pero estaremos trabajando así ahora del capítulo 4 al 7, hablando por secciones y pidiéndole a Dios sabiduría para que también les demos algún título a esos capítulos, y usted pueda cuando lea el libro de Proverbios, un libro de sabiduría, entender esta sabiduría que viene de lo alto y recibirla y vivirla como ya lo explicamos. Bien, ahora vamos a confirmar esta palabra. Padre, te damos gracias y te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú hagas esa obra, que rompas de nosotros la simpleza y nos des sagacidad y prudencia, que nos hagas vivir bajo el consejo tuyo, para que nuestra vida exprese esa justicia, esa prudencia, esa equidad. Oh Señor, que podamos de esta manera también tener claridad entre las cosas que son del bien y del mal, ese juicio claro, y que vayamos por un buen camino. Gracias, Señor, tú confirma esto, y especialmente haz crecer en nosotros el temor de Dios, que es fundamento de sabiduría, para que nosotros podamos caminar en esta tierra en donde estamos continuamente y a diariamente siendo probados, y necesitamos, Señor, en estos días intensamente la sabiduría para vivir, Señor, conforme a tus caminos, y en nosotros haya el enderezar nuestras veredas y nuestros caminos, y estos sean caminos deleitosos y caminos de paz, como tú nos has enseñado. Toma pues esta palabra, y precisamente como la sabiduría está expresada en Isaías 11:2, el Espíritu de Dios se hace en nosotros y venga trayendo esa sabiduría de lo alto, para que nosotros seamos transformados y vivamos como debe de ser. Especialmente te ruego por los jóvenes, por los pubertos y pubertas, por los adolescentes y adolescentes, por los jóvenes y señoritas, para que, como aquí está escrito, haya una continua insistencia, una vehemencia, para que ellos se vuelvan a la sabiduría y tú puedas transformarlos, y que nosotros, la gente madura y la gente, Señor, varones y mujeres que ya hemos avanzado en nuestra edad y en nuestra relación contigo, podamos vivir en la sabiduría de Dios y compartirla, ya no solo como la experiencia divina, sino como una experiencia divina que se ha hecho personal, y enseñarles sabiduría y doctrina, como vimos en los propósitos, razones prudentes, el consejo de Dios, Señor, romper la simpleza, y a nuestros jóvenes inteligencia y cordura. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a dejar en manos del siervo Eliud la enseñanza de los textos. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. El Señor te bendiga en este día, en esta mañana. Saludo en el nombre de Jesús a todos los que hemos sido lavados, a los que hemos sido santificados, a los que hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos al aprendizaje de los textos y les pido que se pongan de pie. Esta semana estuvimos memorizando Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Vamos a repetir con gozo todos juntos esta cita. Repite conmigo.
Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Ahora vamos a la cita de Romanos, que ya habíamos aprendido la semana pasada, para repasarla una segunda ocasión. Entonces, repite todos juntos conmigo de memoria, Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16, 20. Vamos a la nueva cita de aprendizaje. Se encuentra también en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Este capítulo que nos habla de los dones que hemos recibido por el Espíritu Santo. Y aprendemos versículos 4 al 6, versículos importantes porque nos hacen entender también que toda esta obra es hecha por Dios, el Padre, por Jesucristo nuestro Señor y por el Espíritu Santo, quien ha repartido y manifestado estos dones a su pueblo. Entonces vamos a aprender, repite conmigo, lee ahí en tu Biblia, por favor, Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Amén. Con esto terminamos nuestra clase de este día. Queda ya anotado estos textos de aprendizaje y la tarea que nos ha dejado el pastor en Proverbios capítulos 4 al 7, y sigue buscando al Señor, levanta alabanza, adoración, oraciones, acciones de gracias delante de su nombre, y vamos a continuar en este día glorificando a nuestro Padre Celestial. El Señor te bendiga grandemente.